Bueno, tenemos hoy el gusto esta noche de estar con Rodrigo Flo. ¿Dónde te encontramos, Rodrigo? ¿Dónde estás? Estoy en Bellavista, que es donde vivo. Y antes que nada, Roberto, un agradecimiento sin duda por la invitación a tu programa, por charlar un poco sobre esta muestra que está todavía vigente hasta el 24 de este mes, 24 de agosto, en el Museo Torres García. Le invitamos a todos los que nos están escuchando desde el programa de Fogón en Fogón de la Argentina, donde nos escuchan muchísimos uruguayos, y también estamos transmitiendo para la radio Frecuencia 808 de Salinas y también para el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Yo estuve ayer en la muestra y quedé gratamente sorprendido. La verdad que vamos a empezar a ver algunas imágenes mientras charlamos, Rodrigo. Y bueno, Este es un trabajo que realmente me dejó muy sorprendido. Vamos a empezar este, por la historia de cuándo empezaste a trabajar con esta técnica y un poco cómo inicia todo este proceso para llegar a esta muestra. la técnica en realidad hace muchos años que la trabajo, ¿no? Es una técnica básicamente acrílico, eh, en algunos casos con algún agregado de pigmentos, o sea, hay algunos juegos ahí con el material, con ajustes del material, pero básicamente es acrílico. Y la base es papel. Es una técnica de mucho tiempo de trabajo en ella, que trabajo en ella. Pero en este caso, esta serie es una serie que salió en el 17-18 y salió como con una gran continuidad. eh, Son esos momentos que tú agarrás como un filón, digamos, una manera y le sacás provecho a eso. Eh, Acoté bastante la cantidad de recursos que usaba. El papel es un material muy particular, muy expresivo, que se arruga, se mueve con el agua y da un carácter a ese total que es la obra. Eh, y también ajusté la cantidad de recursos en cuanto a los acrílicos, ¿no? Me manejé con una gama limitada, pero que daba una cantidad de resultados, ¿no? O sea, ahí busqué poder trabajar con más libertad en la medida que acotaba los recursos. El Prioricé papel la te da, libertad, digamos, ahora la espontaneidad. ¿Mm? el papel te da una ayuda bárbara, ¿no? Él es muy cálido y a mí me gusta cómo se produce esa deformación cuando se seca el acrílico, se humedece el papel en una zona seca, tensa, lo arruga un poco. O sea, el papel no queda como un fondo neutro, queda como algo con mucho carácter, ¿no? Y eso me parece que es un recurso expresivo donde juega también un poco el azar, aunque uno lo controla, pero hay siempre alguna incidencia inesperada que aporta, digamos, ¿no? Sí, yo creo que ahí por ahí pasa un poco el atractivo y el misterio que tiene esta obra, que me parece que es clave allí entender y leer. Yo lo hice en voz alta, estaba solo en la sala y me animé a hacerlo solo, pero leer el texto que vos elegiste de Cervantes, del Quijote, para ponerlo en el centro de la sala, me parece que es clave para entender y para disfrutar esta obra. ¿Te animás a contarnos de qué se trata este pasaje? Sí, ese pasaje tiene una historia, no es que de repente se me ocurrió que podía ser eh, ese pasaje, que es un hermoso pasaje del Quijote, del libro uno del Quijote, que es el pasaje donde el Quijote ataca a los molinos. Y está todo el diálogo entre Sancho y el Quijote, uno ve molinos, otro ve gigantes. Ese juego me parecía muy interesante. Pero llegué a eso
por un proceso que no es simple. El proceso creativo de esta muestra fue bastante complicado, o sea, complicado en el buen sentido, o sea, fue complejo, pero no un proceso previsible, se fue dando esa complejidad. En el inicio, el tema de los gigantes estaba en varias de las obras, ya esa idea estaba. A partir de esa idea se me ocurrió escribir algo que está al inicio. Dicen tal cosa, dicen tal otra, dicen que son gigantes, dicen que son molinos. Y a partir de eso dije, bueno, pero esto tiene que ver sin duda con el Quijote. Y ahí releí el Quijote, retomé de ese capítulo unos fragmentos que generan una historia muy sintética, o sea, dicen, ese juego del decir está ahí muy claramente visible. Y como segundo paso se me ocurrió hacer primero era un catálogo en PDF, ¿no? Un catálogo en PDF que iba a ser como un apoyo a la muestra. Y al hacerlo me gustó la idea de hacer un video, y al hacer el video dejó de ser algo documental sobre la muestra y se transformó poco a poco a través de los montajes de las obras, de la lectura con la cámara. Todo está editado digitalmente, ¿no? En un programa de edición digital. Esa lectura de las obras con la cámara me fue llevando a agregar audio, tenía unos audios que había hecho en la misma época que las obras pictóricas, y ahí se empezaron a juntar el audio con la obra, y el texto de Cervantes me pareció que podía entrar, y empezó a entrar en silencio, jugando con un ritmo, con las obras, con una lectura de las obras con la cámara, con el audio, y se armó un video que un poco sintetiza la idea general de la muestra. A partir de eso, en el montaje me gustó el imponer ese texto, poner ese texto de Cervantes visible allí. Es un hermoso texto, me parecía muy lindo que pudiera estar ahí, y de alguna manera redondeó también la relación del video con la obra, con el texto, como conjunto complejo, ¿no? En un proceso, como te decía, muy poco lineal, muy de que se fueron encontrando cosas. Me pareció eso muy interesante como proceso creativo, como proceso de encuentro, ¿no? Donde cosas muy distintas fueron como encontrando una unidad en un proceso no previsible, en un proceso que se dio. Hay mucho del azar, ¿no? En todo este trabajo. Rodrigo, ¿sabés qué? Quería, quería que nos contaras un poco a los oyentes, cómo es vos tenés un trabajo muy largo, muy académico y profundo en tema de artes plásticas, pero también trabajaste mucho en el tema del videoarte y del video, o sea que ahí se te conjugan dos técnicas en este trabajo también, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Hay un encuentro. Yo creo que hay un encuentro de maneras de pensar, que uno piensa de muchas maneras. Creo que lo que hay atrás, tú decías del azar, hay algo que es el azar, pero también hay algo que es que a veces hay cosas que pueden encontrarse y uno no ve el nexo. Creo que en este caso los nexos surgieron, los nexos entre audio, imagen, la construcción del video, los textos de Cervantes, los textos que había escrito previamente sobre el tema del decir una cosa, decir otra, ese juego de la palabra que siempre genera inevitablemente la incertidumbre, o sea, la imposibilidad de la certeza en la palabra, ¿no? Que me parece que es un tema como muy interesante desde el punto de vista eh, de nuestra condición, ¿no? Nuestra condición de hablantes. Y, y sí, realmente ahí, como decías, hubo un conjugarse de técnicas y un encuentro de nexos. Me gusta enfatizar eso, ¿no? Como que las cosas se vincularon, hubo asociaciones, puentes posibles, o simplemente un acompañarse una cosa con la otra. Para mí eso fue como una situación imprevista y grata como resultado. Y bueno, yo debo
llamar la atención sobre el efecto que uno tiene como espectador frente a tu obra y siempre teniendo casi sin haber leído el texto, en ese diálogo entre Sancho Panza y Don Quijote, uno ve de lejos una imagen en tus obras, ¿no? Pero en la medida que uno se va acercando, uno descubre otro mundo, otra riqueza. Allí está lleno de figuras, de formas, y están también esas palabras, ese acercamiento a tu obra, que tiene uno atravesando un poco el reflejo a veces que deja, que nos impide ver con claridad el reflejo del vidrio, ¿no? Pero si uno se acerca y uno recorre tu obra, uno encuentra una riqueza, un mundo, otro mundo distinto del que uno veía 3 o 4 metros atrás. Sí, probablemente ahí hay como una configuración, una gran configuración, una forma general de la obra, ¿no? Pero sí, me gusta mucho el trabajo ese de ir generando elementos que van dialogando dentro de ese sistema, ese organismo, ese juego de relaciones que es una obra. O sea, sacarle mucho provecho a las posibilidades de juego visual en el acercamiento. Está muy interesante eso que planteas, porque creo que sí, que realmente en esos trabajos hay como distintos momentos en la medida que uno establece distintos vínculos en la distancia, y también genera distintos tiempos en la percepción. O sea, la primera percepción, una percepción inmediata, y después ese tiempo quizás que tiene que ver con juegos visuales y con una lectura de esa imagen en esa dimensión más cercana, ¿no? Del elemento más pequeño que está ahí también jugando, proponiendo. Sin duda. Hay un aspecto que, bueno, que lamentablemente yo creo que no podríamos incluir en esta entrevista, pero yo recomiendo tu página web, donde uno puede ver el video y aparece todo el, el trabajo de sonido que has incluido. Me gustaría que nos describas ese trabajo de sonido y cámara. ¿Cómo produjiste este trabajo de audio, de música electrónica? No sé cómo la llamás. El video está accesible en la página web del Museo Del Torres. museo. Ah, Ahí se puede ver, hay que ir a exposiciones y en la exposición dicen, ahí hay una serie de imágenes y abajo se puede ver un link está la posibilidad de abrir el video. Eh, los audios son audios generados en parte con sonidos de un programa de composición, parte es un audio generado con la voz y luego distorsionado. Hay una serie de cosas que están editadas y se juntan ahí. Son audios que los hice sin un objetivo, fueron experiencias sonoras, ¿no? Hechos en la misma época que la obra visual. Yo creo que en los audios y en la obra visual, sin duda, hay algo que tiene que ver con el momento vivido, que tiene que ver con cosas que son muy difíciles de describir, porque ya entras en zonas que tienen que ver con el inconsciente, que tienen que ver con ciertas formas de expresión que no son verbalizables. Entonces, digo, ahí yo creo que llega un momento que lo que uno dice tiene un límite y el audio es un audio, digamos que no juega con lo musical, lo musical entendido como técnicamente musical, es un audio que desde mi punto de vista juega con el sonido de una manera quizás un poco ingenua, yo no me dedico a eso, pero probablemente tenga que ver con una manera de sentir desde la pintura también, ¿no? Entonces, por eso creo que ligó con la obra pictórica.
Sí, por eso vamos a invitar a los oyentes a que se conecten con la página y vean que allí también hay una serie de imágenes. Te voy a llevar a otro punto que también es un tema interesante, que uno va descubriendo algunas grafías, algo que intenta decir, que también se asocia en la grafía, en el dibujo y la grafía, con tu propia firma, que me parece muy atractivo. ¿Me contás un poquito acerca de eso, de esa palabra escrita que no queda muy clara qué es lo que dice? Palabra, ¿tú te referís a la firma? No, vos tenés en algunas obras sobre la parte de arriba, hacia la derecha, hay como una escritura, ¿no? Sí, no sé. Suele ser la firma ahí lo que puede ser la firma y la fecha, que están firmados y fechados, con lápiz en general. Lo que sí hay como grafismos, en general lo que hay son números, hace mucho tiempo que uso el número como un elemento de atracción visual, no lo pienso, es algo que va surgiendo también con cierto automatismo. Y me interesa justamente por su carácter de no significar algo a nivel de estar diciendo, es un signo que significa en tanto signo, pero allí juega como un elemento visual y plástico en el conjunto de relaciones que se están planteando. Probablemente al ser un número y haber más de unos, se generan relaciones también visuales de búsquedas y de asociación entre esas posibles secuencias de números. Eh, pero creo que no hay intención en la obra misma de poner palabras en sí. En este caso, creo que las palabras en este caso justamente quedaron fuera de la obra, quedaron como en otro carril, ¿no? En el carril de acompañar y de interactuar, generando, sugiriendo, pero también respetando el carácter pictórico de esa obra. Mm. Rodrigo, nos contabas que esto había empezado, este trabajo empezó como en el 2017. Sí, sí, ahí comenzó, sí, sí. ¿Cuántas obras están en exposición en este momento? En este momento son 23 obras las que están expuestas. La serie es mayor, fue una serie de casi 60 obras, de las cuales, bueno, por el espacio y también por la coherencia de la muestra, se seleccionaron esa secuencia, ¿no? ¿Quiénes fueron los responsables de la curaduría? En la curaduría estuvo Jimena Pereira, con quien hicimos mucho de la selección, con muy buen vínculo en el sentido de una afinidad muy grande en cuanto a las opciones que fuimos tomando. También ella en el armado del espacio fue fundamental su mirada, su conocimiento del espacio y creo que fue un gran aporte para esta muestra. En un inicio, Alejandro Díaz, que es director del museo, también estuvo proponiendo algunas cosas, con él hablamos mucho también, pero la curaduría fundamentalmente, o sea, la curaduría la hizo Jimena Pereira. Rodrigo, tú hacés, das algunas clases allí también en el museo, ¿no? Sí, tuve años un taller. Ahora no estoy dando clases este año, el anterior tampoco, estoy en un paréntesis en ese tema de trabajo de taller. Este, pero sí, varios años estuve con un taller que pasaron bastantes personas por allí, algunas están trabajando y pintando y moviéndose en el medio. Y Rodrigo, ¿en qué estás trabajando ahora? Ahora estoy con un poco en un proceso te diría, como de digestión de todo, de mostrar toda esta serie, que además es una serie que ya tiene años, ¿no? Y que se me vuelve a imponer como algo del momento. Y bueno, eso te lleva a rever la opinión que recibís de otros, el ver la muestra en un espacio con un orden, el ver la muestra también
ese juego que se fue elaborando. Bueno, es todo un tema, ¿no? Creo que ahora estoy como viendo cosas que venía haciendo, que son un poco menos inmediatas, menos expresivas, que son, entra más el dibujo, la línea, siendo pintura, pero con un orden, si querés, un poco más, ¿cómo decirte? Un poco más limpio, más cuidado, menos inmediato, con menos pasión, si se quiere. Y bueno, estoy como en ese proceso, ¿no? De ajuste y de reencuentro a partir de la muestra con esas cosas que estaba haciendo, que evidentemente van a cambiar, ¿no? Van a cambiar después de la muestra, va a haber un enfoque donde eso va a incidir, ¿no? O sea, yo creo que uno está, cuando trabaja en pintura, necesariamente está en un proceso de cambio muy activa, hay una acción que va por esa búsqueda, por ese cambio permanente. Y bueno, a veces, como en el caso de esta serie expuesta, se da una producción con intensidad y con coherencia. No siempre pasa, ¿no? Y seguramente después de exponer en una muestra tan importante como esta, uno queda como en un impas, ¿no? En un periodo de calma hasta digerir esta, esta exposición, este mostrarse de esa manera, ¿no? Sí, es una calma que yo, por lo menos desde mi lugar, es una calma activa, en el sentido que estoy trabajando en búsquedas de cosas, en experiencias. Ahora trabajando en pequeño formato, porque eso me facilita hacer muchas cosas en poco tiempo. Y bueno, con idea de empezar a replantear el formato y ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Llega un momento que uno tiene que decir, bueno, muy bien, hay que zambullirse y empezar a bracear, ¿no? Es un poco solo en la marcha y en la dinámica del trabajo aparecen las cosas. Es así. Ahora es cierto que hay momentos que uno está eh, como más con el juego más definido, como trabajando con más cuidado, a ver qué está pasando, por dónde van las cosas. Un poco, quizás ahora esté saliendo un poco de eso y buscando empezar a jugar un juego más intenso en lo que estoy haciendo. Buenísimo. Vamos a invitar entonces a todos los que nos estén escuchando, no se pierdan en el segundo, cuarto piso del museo, cuarto piso, Cuarto ¿no? del Museo Torres, sí, cuarto piso del Museo Torres. La muestra de Rodrigo Flo, que realmente vale la pena, vale la pena. Rodrigo, te agradezco mucho este ratito juntos y bueno, nos encantó visitar tu obra y bueno, y charlar contigo un rato. Ha sido un gusto hablar contigo, ha sido un gusto y bueno, gracias a ti, ¿no? Sin duda.